Arrancamos esta semana en esta casa, en las 7 de Castilla y León, hablando de Cervantes. Cómo no vamos a hablar de esta semana muy especialmente cervantina en esta casa, en Castilla y León Televisión, con documentales y programación específica cada día que recuerda la obra y la biografía del insigne escritor. Hoy nuestras compañeras van a hablar sobre ello, sobre todo Patricia Andújar, y vamos a hablar también con invitados que se han acercado hasta nuestro plató. Vamos a invitarles a disfrutar de una charla sobre Cervantes y también sobre Shakespeare. Hoy Shakespeare va a estar muy presente en Vamos a ver. ¿Qué hubiera resultado de un encuentro entre dos genios de la literatura universal como fueron Shakespeare y Cervantes? Hoy nos lo desvela el escritor José Enrique Gil Delgado. Además regalará a los espectadores varios ejemplares de su libro. Bueno, seguimos en esa dirección de hablar durante toda esta semana, muy especialmente, lo llevamos haciendo ya varias semanas atrás, lo seguiremos haciendo hasta el final de temporada, pero especialmente en esta semana cervantina hablaremos del escritor y de lo que desde la Universidad de Valladolid comienza hoy, que es el congreso que conmemora conjuntamente el 4º centenario de la muerte tanto de Miguel de Cervantes como de William Shakespeare. Y está con nosotros Berta Cano Echevarría, directora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Valladolid. Muy buenas tardes, Berta. Buenas tardes. Sin duda, aunar en un congreso ese homenaje a ambos escritores es la primera vez que ocurre. En un congreso... en España. En España, yo, que sepa, es la primera vez que ocurre, sí. La ubicación, un lugar neurálgico. Sí, sí. Una ubicación sí. Que tiene mucho de historia, muy emblemático. Mucho de documentación, sí. Desde el archivo de Simancas. Sí, sí. El archivo de Simancas es un tesoro que tenemos en la comunidad. Quizá no lo suficientemente explorado, aunque es conocido en todo el mundo, porque vienen investigadores, historiadores de la literatura de todo el mundo. Y cualquier libro de historia que leamos de la época, si vamos al índice y vemos allí de dónde se ha sacado qué manuscrito, vemos escrito AGS, Archivo General de Simancas, para documentación original de la época, siempre. O sea que... no podía ser otro lugar, Berta. Sí. Más de 80-90 expertos, como dices, de más de 12 países. Un congreso del que seguro del 3 al 7 es la duración. Seguro que se van a extraer más de una conclusión, aparte del deleite propio, ¿no? Sí, de los expertos sí. Y de escucharles. Sí, esperamos disfrutar mucho, aprender mucho y también nos gustaría que saliera algo nuevo, alguna idea nueva por donde seguir explorando, porque es verdad que Shakespeare y Cervantes son... ¿Qué tenían en común, Berta? ¿Qué tenían en común? Pues la época en la que vivían, aunque claro, en dos países distintos, pero vivieron la misma época, vivieron cosas que coincidían, aunque cada uno desde su punto de vista. La Armada se construyó en España con ayuda de Cervantes, que estuvo recaudando dinero para ella, y se vivió en Inglaterra con temor y con, en fin, con angustia. Y luego todo lo que aquello trajo después, las pugnas entre católicos y protestantes en Inglaterra. Shakespeare hay bastante... Bueno, pues... ha habido además, Berta, ¿no? Muchos refugiados por la religión aquí en Valladolid. Sí, Valladolid fue el primer centro ¿Tú has hecho, además, en España trabajo sobre ello? Sí, que acogió como colegio para educar a exiliados, a chicos jovencitos, bueno, algunos más mayores, que venían de profesores, pero en general necesitaban un lugar donde formarse, donde seguir en el catolicismo y donde volver a su país para mantener la llama viva. Y escogieron Valladolid y Felipe II fundó un colegio para ellos, el Real Colegio de los Ingleses, que sigue abierto. Claro que sigue abierto. Y que cuando ya novelamos, porque hay que decirlo, Berta, que novelamos un poco la historia o lo queremos llevar, no sé si Lasco a nuestra sardina o a la propia ciudad de Valladolid o a la figura de Miguel de Cervantes, pero si hubo en algún momento, dejando, como digo, la imaginación a volar, ese encuentro entre ambos escritores, sería el lugar, ¿no?, donde William Shakespeare se hubiera alojado, en el Colegio de los Ingleses.
No creo. Bueno, vamos a ver, no es imposible, pero el Colegio de los Ingleses era un centro católico. Entonces un inglés que viniera no escapando, y William Shakespeare no pensamos que viniera escapando, pues no hubiera ido allí, porque entonces al volver a su patria le hubieran puesto pues ahora se lo vamos a decir a nuestro pero novelar es libre. A Enrique Gil Delgado. Bueno, que va a hablar también sobre ese novelado encuentro, esa posibilidad. Lo que sí que está claro es que la obra de Cardenio, de William Shakespeare, está basado en la propia historia que hace Miguel de Cervantes en El Quijote de Cardenio. O sea, que Shakespeare sí que podemos concluir, eso sí, Berta, que Shakespeare sí que leyó El Quijote y se prendó de la figura de Cardenio y hizo una Hemos de pensar que tuvo referencias. Hay que ser siempre muy cauteloso, pero que tuvo referencias de la obra del Quijote que se acababa de traducir al inglés cuando Cardenio se llevó a escena, y que lo más probable es que Shakespeare, junto con otro dramaturgo que en aquella época colaboraban, fuera el autor de esta obra Cardenio, que luego se ha perdido, que luego se ha reconstruido y que tenemos los huesos, el esqueleto, por así decirlo, de esa obra. Entonces, sí, podemos decir que está basado que casi seguro sí que leyó El Quijote. Además del día de hoy, en el que va a venir el secretario de Estado de Cultura, el señor Lasalle, a inaugurar, todos los que tengan curiosidad, y deberíamos de tenerla todos, sobre lo que va a suceder en el Archivo General de Simancas hasta el próximo día 7, y de los muchos expertos y sabios sobre los dos escritores, ¿qué añadiríamos, Berta? Sí, quería hacer una salvedad, y es que empezamos en Simancas hoy, pero luego venimos al centro histórico, venimos a la Facultad de Derecho, al edificio Tejerina que está enfrente de Santa Cruz, o sea que vamos a estar muy en el centro. Sí. ¿Y qué es lo que cabría destacar? Sí, exactamente, para los que te estén escuchando, para los castellanos y leoneses que tengan curiosidad. Vamos a hacer cosas en inglés y en español. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero siempre queremos tener sesiones paralelas, una en español y una en inglés. Las plenarias serán cada una en una lengua. Para la gente que esté practicando, o sea, que quiera, bueno, pues es también una buena oportunidad de escuchar inglés. Y para aquellos que no se sientan capaces o no les apetezca, pues tendrán cosas en español. Y yo creo que interesantes tanto las unas como las otras. No todo lo que está en español es sobre Cervantes y todo lo inglés sobre Shakespeare. Habrá cruces, hemos intentado buscar pues estos puntos en común, estos encuentros, en fin, este Shakespeare traído a España, ese Cervantes llevado a Inglaterra, y bueno, pues esperamos encontrar muchas cosas, claro. Como buena angloparlante, profesora, directora del Departamento de Comunicación, ¿qué pronunciación le decís Shakespeare? De verdad, es que no me atrevo ni a decirlo. Vais a indagar sobre los dos autores, su obra, el tiempo. ¿Estáis a la espera, lo decías antes, de alguna línea de investigación donde seguir escarbando, donde seguir investigando? Nuevas líneas. Los congresos lo que realmente traen es a gente que está haciendo su investigación y que probablemente seguirá por ahí. Nos ponemos juntos y siempre está muy bien el ver la otra forma de ver las cosas, el poder establecer un diálogo, las preguntas que se hacen después de que uno muestra, yo estoy investigando sobre esto, he llegado a estas conclusiones, pero luego la gente puede preguntar y te puede abrir nuevos caminos, o puedes encontrar una persona que está haciendo algo parecido con la que colaborar, o sea que realmente los congresos... es una puesta en común de los trabajos que se están haciendo, ¿no? Sí, pero son muy reveladores, y yo creo que dentro de que no son como una publicación, digamos, que ya está establecida la investigación, pero enriquecen muchísimo en este intercambio de ideas. Como nos has enriquecido a nosotros, Berta, con tu presencia aquí, minutos antes de dar comienzo de esa inauguración de este congreso sobre el cuarto centenario de la vida, de la muerte, perdón, de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Gracias, de verdad. Te lo agradecemos mucho, en un día como hoy, espléndido ese congreso que aúna la vida, la obra, el tiempo de ambos escritores.
Y ahora yo les planteo a los telespectadores, antes de presentarles a nuestro siguiente invitado, ¿cómo hubiera sido un encuentro entre los dos genios literarios, entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare? Entremos en un viaje mágico y fascinante hacia el pasado. Sumerjámonos en la historia con Shakespeare y Cervantes. Viajemos a los siglos XVI y XVII de la mano de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Visitemos las ciudades y los pueblos de Inglaterra. Adentrémonos en las auténticas posadas y casas de postas inglesas. Asistamos al estreno de Romeo y Julieta. Revivamos la magia de la tempestad. Escuchemos el discurso de Marco Antonio ante el cadáver de Julio César. Preguntémosle a Hamlet por su famoso ser o no ser. Sintamos el dolor y la tristeza al revivir la tragedia del rey Juan. Sorprendámonos. Bueno, pues desde luego intenso, con muchísima fuerza este book trailer. Vamos a sumergirnos en la historia de estos dos genios, de estos dos escritores. Bienvenido, José Enrique Gil Delgado. Muchas gracias, a esta Cristina. Su casa. Gracias. Y Shakespeare leyó el Quijote. Así de contundente. Así de fácil y de claro. Lo comentábamos antes, creo que ha podido cruzarse con la directora del Departamento de Filología de la Universidad de Leeds. Bueno, parece ser que, y después de los estudios de años de Gregory Doran, director de la Royal Shakespeare Company, que sí que podemos fehacientemente decir que William Shakespeare leyó el Quijote. Y que Cardenio, la obra de William Shakespeare, que sí que fue representada en 2 ocasiones, él en vida, está basada en la historia del Cardenio de nuestro Miguel de Cervantes. Evidentemente. Del Quijote. Eso es totalmente cierto. Además hay documentos que acreditan que la compañía de los King's Men, de la que Shakespeare era el director, fue pagada por la corte inglesa por esas 2 representaciones de la obra Cardenio que compuso Shakespeare basándose en el personaje de nuestro Quijote famoso. Bueno, además lo hizo en 2 ocasiones, a finales del 1612, principios de 1613, y luego esta obra, y Shakespeare leyó el Quijote, que aquí tenemos además la versión inglesa, o sea, editada en inglés, que va a presentarse el próximo junio, principios de junio. El 7 de junio en el Instituto Cervantes de Londres. Bueno, pues este escritor, filólogo inglés, español, italiano, francés, bueno, en fin, y luego saben otros muchos idiomas, es políglota absolutamente, y ahora estudioso y escritor, que yo creo que además esto le llena, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, esta obra que tengo en nuestras manos, y Shakespeare leyó el Quijote, es una historia novelada, ¿no? O sea, una ficción histórica. Sí. Es decir, se permite algunas licencias. Se permite varias licencias, como el encuentro en el colegio de los ingleses de aquí de Valladolid entre Cervantes y Shakespeare para reescribir esta historia de Cardenio que se había perdido parcialmente en el incendio del Teatro El Globe. De Globe, sí. Esa imaginación que ha dejado y que ha plasmado en esta obra
¿Está basada en algún estudio, alguna investigación, pero que no se atreven? Claro, no son conclusiones documentadas, ¿no? Pero esa, porque no es la primera vez que se aúna y se permite que nuestra imaginación nos lleve hasta un encuentro de ambos. Es que lo deseamos tanto, es que por pertenecer o morir prácticamente el mismo día se permite ese encuentro. ¿Hay datos? Bueno, hay datos de que en el comitiva del duque de Buckingham, que vino a España para negociar el matrimonio con la hija de Felipe III, con el hijo de Jacobo I, el que sería después Carlos I de Inglaterra y que fue ejecutado y fue decapitado, estuvieron varios meses en España. Entonces resulta que hubo una comitiva en la que alguien dice que Shakespeare pudo tener parte y pudo estar acompañando a esa comitiva del duque de Buckingham. Documentos reales no existen. No los hay. No como las meigas en Galicia. Efectivamente. Ahora, lo que sí es absolutamente cierto es que Shakespeare escribió junto con John Fletcher esta obra, La historia de Cardenio, que además, curiosamente, ha aparecido ahora hace poco, hace unos meses, una copia en la herencia de un lord inglés de Brighton. Entonces hay una prueba documental absoluta, incluso está en subasta en Sotheby's. No podremos aspirar, yo creo que ni usted ni yo, ¿no? No, más bien a esa subasta. Bueno, leyó El Quijote, Cardenio, ese personaje del Quijote que escribiera Miguel de Cervantes. ¿Qué de especial hay en este cuarto centenario con estos dos genios de la literatura universal? Pues yo creo que bajo el punto de vista literario lo que hay es todo, porque es juntar al mejor novelista, sin discusión alguna, aunque hay mucha gente que dice que El Quijote es tan duro de leer, es la novela de mayor imaginación y mayor recurso literario que puede existir y que ha existido y que yo estoy convencido que existirá, efectivamente. Y por un lado a este genial novelista y por otro lado al mejor dramaturgo de todos los tiempos. Shakespeare lo que hacía era poner en escena, es decir, subir a los escenarios con seres de carne y hueso como son los actores, a aquellos personajes que otros habían escrito en la novela. Romeo y Julieta es un caso muy típico de personajes que se habían escrito anteriormente, Julio César también, y por supuesto Cardenio, qué duda cabe que también. Bueno, don José Enrique Gil Delgado es tan amable que nos va a facilitar 10 ejemplares de este último trabajo. Y Shakespeare leyó El Quijote. A mí me encantaría que nuestros compañeros mostrarais una pregunta en el monitor. ¿Dónde nació don Miguel de Cervantes? Y hay 3 soluciones: Valladolid, Alcalá de Henares o en Esquivias. Esas son las 3 posibles soluciones, solo una verdadera. Esa es la pregunta que, gracias a nuestro invitado, de verdad que le agradecemos muchísimo su presencia. Además, en una semana tan especial, donde esta Casa Castilla y León Televisión va a hacer una programación cada día, disfrutando de la figura de Miguel de Cervantes, bueno, pues que pueda entregar 10 ejemplares para los telespectadores de este programa, se lo agradecemos mucho. El número de teléfono es el 900-846-007. 900-846-007. Bueno, pues hoy vamos a entregar 3, lo vamos a distribuir. No los vamos a dar todos ni a entregar en este primer día de la semana de programas, sino que vamos a irlos distribuyendo a lo largo de la semana. Pero pueden ustedes llamar porque les aseguro que es una delicia. Porque además, como bien ha dicho, hay mucha novela también, mucha
Sí, todo es novelado, pero en torno a hechos a una realidad, ciertos. claro, efectivamente, y a nuestra historia. Y cuando aparecen todas las posadas, las casas de postas. Y vamos a recorrer Inglaterra, efectivamente, Escocia, España, la llegada a Valladolid, la vuelta a Laredo, la vuelta. Efectivamente, para coger un barco. Un viajecito nos vamos a dar, yo creo que delicioso. Yo creo que sí, que lo es, efectivamente. Recreando la obra y los tiempos de estos dos genios, gracias a José Enrique Gil Delgado. Además, si me permites, estamos en proceso con un ilustre vallisoletano que es Enrique Cornejo, productor, Desde aquí le mandamos un productor saludo, de gran teatro, con el que esta mañana he estado para hacer de la novela una obra de teatro que esperamos estrenar en el segundo semestre de este año. Entonces tienen que venir ambos. Vendremos ambos, señor con Gil mucho Delgado gusto. junto con el señor Cornejo a presentar esa representación que bueno, se ha dado ya hace ya tiempo, ¿no? Ese pistoletazo de salida es un extraordinario acontecimiento cultural y bueno, en España se ha representado en otros lugares la obra de Cardenio, como en Almagro, pero esta obra se va a estrenar en Valladolid, efectivamente, su lugar, y lo viviremos y lo contaremos. Os lo agradeceremos muchísimo y es un placer compartir este rato. Yo me lo voy a quedar. Por supuesto. Yo me lo voy a quedar. Por supuesto. Y además te lo firmaré y dedicaré con muchísimo gusto. Sí, es tan amable. Gracias, don Enrique, por haber estado con nosotros.